Hola, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a este curso técnico de ventiladores industriales que voy a dar yo. Soy Sergi Izquierdo, el responsable de Producto Industrial y ATEX del grupo Soler Palau. Y nada, os doy la bienvenida a esta primera sesión de unas 5 que hemos preparado. Las haremos siempre cada jueves a esta misma hora, ¿de acuerdo? O sea, esta es la primera, la semana que viene otra y así hasta llegar a 5 y que os convirtáis en verdaderos expertos en la ventilación industrial, ¿de acuerdo? Si soy un buen profesor, ya lo veremos. Bueno, en el día de hoy la agenda es bastante básica, ¿de acuerdo? Empezaremos por algo muy reducido, intentaré dar todos los detalles que pueda y que tenga disponibles para que quede todo el tema básico inicial claro. Y nada, pues vamos allá. Primero empezaremos por unos conceptos básicos, veremos los parámetros clásicos de la ventilación que sirven tanto para industrial como para no industrial. Estos vale para todo. Y luego en el día de hoy avanzaremos un poco en lo que son los tipos de ventiladores que existen, los diferentes ventiladores centrífugos y axiales. Y nada, y dejaremos un espacio final para las preguntas, ¿de acuerdo? Os invito, por favor, a colaborar, a hacer las máximas preguntas posibles. Todo lo que no quede claro lo preguntáis, ya que este es un curso específico para todos ustedes. Con lo cual les animo siempre a preguntar todo, todas las dudas que tengan y yo intentaré resolverlas al final, ¿de acuerdo? Bien, empezando, como decía, por los parámetros básicos, que seguro que muchos de ustedes ya conocen, pero hay que definirlos, ¿de acuerdo? Pondremos el puntero láser, perfecto. Tenemos los dos parámetros imprescindibles para poder seleccionar ventiladores tanto industriales como no industriales, ¿de acuerdo? Que son el caudal y la presión. Esto es básico. Sin el caudal y sin la presión no podemos seleccionar un ventilador. Tal vez uno de baño sí, por diámetro, etcétera, pero cuando hablamos ya de ventiladores industriales o de alguna aplicación comercial, aplicaciones de parking, parqueadores, etcétera, como han visto en otros cursos, es necesario tener caudal y presión claro, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, ¿qué es el caudal? El caudal es el volumen de fluido por unidad de tiempo generado por el ventilador, ¿de acuerdo? Es decir, un volumen de un fluido que se mueve por una unidad de tiempo. Vale, hasta aquí algo muy, muy sencillo. ¿Cómo se calcula el caudal? Esto ya no es tan sencillo, ¿no? El caudal se puede calcular de muchas formas, ¿vale? Una de las formas más básicas y clásicas de calcular el caudal en lo que son aplicaciones industriales es... Eh, ¿Se me oye correctamente? Porque me sale un mensaje que mi conexión es inestable. Si me das el ok, David, ¿se me oye? Vale, 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 perfecto. Bien, disculpen. Una forma clásica, como decía, de calcular el caudal es multiplicar ¿eh? El área de la sección normalmente del conducto por la velocidad del aire a la que queremos mover, por ejemplo, polvo o ciertas partículas, ¿de acuerdo? Esto, un ejemplo muy claro es una aplicación textil donde tenemos que mover, por ejemplo, algodón. El algodón, bueno, en las aplicaciones textiles, para mover la materia prima cuando llega del proveedor de un lado al otro de las maquinarias, se utiliza aire. ¿Vale? Para mover este algodón está recomendado por los fabricantes de maquinaria textil una velocidad de aire entre 13 y 15 metros por segundo. ¿Vale? Con lo cual, teniendo esta velocidad de aire y una sección de conducto, podemos encontrar nuestro caudal. ¿Vale? Tan sencillo como esto. ¿De acuerdo? Aquí hay un pequeño error, esto sería en metros cúbicos segundo. Si la velocidad del aire la ponemos en metros segundo, serían metros cúbicos segundo, tenemos que multiplicar por 3.600, dividir por 3.600 para encontrar metros cúbicos hora. ¿Vale? Bien, esto es una manera de encontrar el caudal, ¿de acuerdo? Pero en las aplicaciones industriales la experiencia demuestra que el mismo fabricante ya tiene claro normalmente dónde va a incorporar su ventilador
en su máquina y qué caudal necesita. Con lo cual, normalmente es el mismo fabricante el que nos suele proporcionar este dato, ¿vale? Esta es una parte, el caudal. Por el otro lado tenemos la presión. La presión es el segundo punto y bastante más desconocido, y ya que es un término bastante físico y que muchas veces pasa desapercibido y se desconoce, ¿de acuerdo? Pero es totalmente imprescindible tener claro que el aire funciona a una cierta presión, ¿vale? El ventilador moverá un aire a una presión, ¿de acuerdo? Esta presión tiene dos componentes, la parte estática y la parte dinámica, ¿de acuerdo? La presión estática es aquella energía aportada por el ventilador para superar la resistencia al paso del fluido en el circuito. En otras palabras, es la energía, la fuerza que necesita el aire, perdón, para saltar obstáculos, ¿de acuerdo? Es decir, no es lo mismo tener un ventilador que no tiene conductos que sí que los tiene, ¿verdad? El ventilador que tiene conductos le tendremos que dar una fuerza al aire a través del ventilador para que el aire llegue a salir por el conducto a la velocidad que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Entonces, esto se traduce en presión estática. O no es lo mismo tener una conducción de 10 metros lineales sin ninguna reducción que tener una conducción de 50 metros con 14 codos, ¿de acuerdo? Un codo, una L, por ejemplo, esto es un accidente, ¿de acuerdo? Le llamamos de esta manera, un accidente en la conducción, el cual genera una presión estática, una pérdida de carga, genera una pérdida de carga, con lo cual hay que darle más energía a ese aire para superar ese accidente, ¿vale? Esto es la presión estática. Por lo que respecta a la presión dinámica, es la energía del fluido debido a la velocidad imprimida por el rodete a la salida del ventilador. Vale. ¿Esto qué significa? Significa que la misma velocidad del aire implica una presión, en este caso se le llama dinámica porque está en movimiento, es debida al movimiento del aire, a la propia velocidad. ¿Esto cómo se calcula? En términos aproximados se calcula de este modo. La presión dinámica es muy fácil de calcular. Teniendo la velocidad del aire, la elevamos al cuadrado y la dividimos entre 16. Esto es una aproximación. Si quisiéramos ser muy puristas, realmente la presión dinámica se calcula la velocidad al cuadrado por dividido entre 2 veces la aceleración de la gravedad, es decir, 9,81. ¿Vale? Y finalmente, si sumamos la presión estática y la presión dinámica, obtenemos la presión total, que simplemente es la suma de ambas. ¿Vale? Perfecto. Aquí a la izquierda les he puesto un recorte de nuestro selector Eligiven, el cual utilizaremos seguramente en las dos últimas sesiones para practicar, para hacer pruebas de diferentes selecciones de ventiladores, en el cual ya ven que los términos principales son caudal y presión. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, pasamos a describir otros parámetros de la ventilación, también importantes, tal vez no tanto para la selección, pero sí para interpretar, para hacer una interpretación de los resultados obtenidos. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un grid de resultados del mismo selector con diferentes parámetros, caudal y presión estática, que ya los conocemos. Luego tenemos potencia y motor. ¿Esto qué significa? Como ustedes seguramente bien saben, un motor eléctrico, tiene una potencia nominal, ¿de acuerdo? Es la potencia que suministraría ese motor sin ningún tipo de pérdida, ¿vale? Esto está establecido por una normativa internacional, se puede medir en kilovatios o bien se puede medir en horsepower, en HP, caballos, y siempre es 15, 18,5, 30, 22 kilovatios. ¿De acuerdo? Eso está establecido por la normativa. Perfecto. Esta es la potencia máxima que podría llegar a alcanzar el motor. Ahora bien, a nosotros casi que la que nos interesa más es este término que llamamos potencia secas, que es la potencia útil proporcionada por el motor. ¿De acuerdo? Es decir, este ventilador
esta primera línea que vemos aquí, necesita 13 kilovatios para poder mover el aire a este caudal y a esta presión, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta todas las pérdidas, la eficiencia del ventilador, etcétera, ¿vale? Con lo cual, 13 kilovatios será el mínimo que yo necesitaré, la energía necesaria para mover este caudal a esta presión. Con lo cual, yo necesitaré montar como mínimo un motor de 15 kilovatios. Uno de 11 kilovatios no me serviría. ¿Por qué? Pues porque mi potencia, bueno, me serviría, pero no para mover este caudal. Tal vez para mover un caudal inferior. Pero para mover este caudal necesito 13 kilovatios, con lo cual mi motor mínimo será de 15 kilovatios. ¿Vale? Creo que es bastante fácil este término, pero tiene que quedar claro porque más adelante, en la siguiente sesión, que veremos conceptos más avanzados, haremos pruebas con temperatura, haremos pruebas con diferencias de alturas y de densidades que nos afectarán a estas potencias, con lo cual hay que tener claro este valor. Acto seguido tenemos la eficiencia. La eficiencia, en este caso, es la eficiencia mecánica del rodete. Hay muchos tipos de eficiencias, muchísimos, ¿vale? El más interesante en ventilación es la eficiencia mecánica que nos da el fabricante. La eficiencia mecánica que nos da el fabricante del ventilador es la eficiencia que tendría ese ventilador teniendo en cuenta el caudal, la presión total, dividido entre la potencia al eje o la potencia útil, ¿vale? ¿Por qué digo que hay más eficiencias? Porque luego está claramente si yo tengo una transmisión, un arreglo por poleas y correas, esas poleas y esas correas tienen unas pérdidas, con lo cual la eficiencia global o la eficiencia total no está bien dicho, la eficiencia global, es como se llama, del ventilador será inferior siempre a la eficiencia mecánica porque tendremos que tener en cuenta las pérdidas de la transmisión, las pérdidas del motor, etcétera. ¿De acuerdo? Es decir, esta eficiencia solo corresponde a el rodete, bueno, o al ventilador, en este caso. Bien, dos términos no menos importantes en ventilación como son el ruido y sobre todo actualmente y cada vez más el ruido es algo que se está controlando mucho, que se está poniendo mucho énfasis también en industria, ya que está demostrado que el ruido tiene afectaciones a nivel nocivo para la salud de las personas, con lo cual es algo que hay que tener en cuenta cuando hagamos nuestras selecciones. Intentar siempre seleccionar ventiladores con el menor ruido posible. Tenemos dos parámetros, LWA y LP. LPA. LWA es la potencia sonora, ¿de acuerdo? La potencia sonora es una fuente, ¿de acuerdo? Es debida a una fuente de ruido, ¿de acuerdo? No la podemos medir, pero los humanos no la percibimos, ¿de acuerdo? Es decir, los humanos solo percibimos la presión sonora, ¿de acuerdo? Por esto les muestro el dibujito que tenemos aquí a la derecha, ya que es muy ilustrativo para entender la diferencia entre potencia sonora y presión sonora. Haciendo el símil en calor, ¿no? En radiadores, por ejemplo. Aquí tenemos este señor que está mirando un termómetro y tiene un radiador que tiene una potencia, la que sea, ¿de acuerdo? En kilovatios, sí, 3 kilovatios, ¿de acuerdo? Él no ve, su cuerpo no siente que ese radiador está funcionando a 3 kilovatios. Eso es un parámetro del fabricante, ¿no? Igual que tenemos los 15 kilovatios del motor, pues tenemos un radiador que va a X kilovatios. Pero nosotros como humanos no lo sentimos. Lo que sí que sentimos es su efecto. Es decir, sentimos cómo el termómetro va aumentando de temperatura hasta llegar a una temperatura de confort pues de 22 o 23 grados. Esto sí que lo notamos porque estamos más calientes, ¿no? Es así de sencillo. Pues lo mismo ocurre con el ruido. Nosotros en la potencia sonora no nos da igual, ni la escuchamos ni nada. Lo que sí que nos afecta es la presión sonora, ¿de acuerdo? Con lo cual, no es lo mismo, esto es muy importante también, medir con un sonómetro, como hace el señor aquí,
a 1 metro de distancia, a 2 metros, a 3 metros, medir el ruido, en este caso en un plano de, estaría una pared, otra pared y el suelo en un plano de 2 direcciones, que medir el ruido en un campo libre en el cual yo no tengo paredes. El ruido cambia porque no tendríamos reverberación, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta todo esto a nivel de ruido. Normalmente, ya os digo que lo que se hace es medir a 1 metro o a 3 metros. Esto es lo que nos suelen pedir los fabricantes, un valor de presión sonora a X metros. ¿De acuerdo? Si este valor de presión sonora es muy elevado o no va acorde con las especificaciones del fabricante, lo que hay que hacer es reducir este ruido. Es fácil de decir, pero difícil de hacer, ¿no? Como todo en esta vida. Pues, ¿cómo se reduce el ruido? Hay muchas maneras, muchos métodos. Hoy no, bueno, os los comento ahora en breve, pero en las siguientes sesiones haremos un punto específico de ruido para que veáis cómo se debería reducir tanto el ruido como las vibraciones. Básicamente se pueden hacer varias cosas, desde instalar un silenciador, la aspiración del ventilador, por ejemplo, o en su descarga, o en ambas, hasta calorifugar el ventilador, es decir, aislarlo con una envolvente tanto térmica como acústica, hasta poner el ventilador dentro de una caja o una cabina áfona, una cabina acústica. Existen diversas soluciones con las cuales podemos reducir el efecto de la presión sonora. Bien, y finalmente tenemos el parámetro de las RPM, que son la velocidad de rotación del rodete, las vueltas en revoluciones por minuto. Ese término también es importante, puesto que lógicamente el selector siempre os da una solución buena para que el ventilador se pueda construir, ¿vale? Pero podría ser, en algún caso, se ha dado muchas veces, que por unas pocas vueltas no podemos llegar a dar un punto de trabajo. Bien, si esto consultando con vuestros agentes de Solar y Palau, ya nos harían llegar la consulta, pero se podría llegar a fabricar un ventilador que no te diera una solución en el selector, ya que lo reforzaríamos estructuralmente para que pudiera girar a más vueltas de las que, entre comillas, estaría permitido. ¿Vale? Normalmente el valor de las vueltas no lo veréis más elevado seguramente de 3.500, 3.600 revoluciones. Este sería un límite, dicho un poco así, a la ligera, pero sería un límite seguramente en velocidad bastante aceptable. Claro, si ya vamos a máquinas que deben girar a 8.000 vueltas, por ejemplo, estamos hablando ya seguramente de compresores y no de ventiladores. ¿De acuerdo? Bien, entrando más en materia de tipos de ventiladores, aquí os pongo los dos grandes tipos, las dos grandes clasificaciones. Tenemos los ventiladores centrífugos y los ventiladores axiales, ¿de acuerdo? Bueno, muchos de ustedes seguro que los conocen perfectamente. Bien, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? La diferencia principal entre un ventilador centrífugo y un axial es la dirección y el sentido del aire, ¿de acuerdo? Un ventilador centrífugo aspira aire por, valga la redundancia, por la aspiración, por la parte aspirante del rodete, y descarga el aire de forma perpendicular. Es decir, aquí entraría el aire así y saldría hacia arriba, ¿de acuerdo? Mientras que un ventilador axial aspira el aire por la parte o bien del motor o bien de la hélice, depende si es flujo A o flujo B, aspira el aire por uno de los dos lados de la camisa y lo descarga en el mismo sentido y dirección en el cual ha entrado. Es decir, no hay un cambio en la dirección, ¿de acuerdo? ¿Y esto para qué sirve, no? Este tío que me está contando. Bueno, esto es muy importante para entender por qué un ventilador centrífugo nos da más presión y normalmente menor caudal que un ventilador axial, que normalmente sirve para trabajar a mucho caudal y poca presión. El ventilador centrífugo, que además tiene esta voluta que nos ayuda a redireccionar el aire hacia donde nosotros queramos, la cuestión está en que el ventilador centrífugo
cuando su aire a la descarga, lo que hace es transformar la velocidad del aire, que iría a muchísima velocidad, en presión estática, ¿de acuerdo? Cuando el rodete gira, lo que hace es que el aire sale despedido a una velocidad muy grande y la voluta lo que hace es transformar esta alta velocidad en presión. Por este motivo, un ventilador centrífugo te da mucha más presión que un ventilador axial, ¿vale? Bien, ¿de qué componentes estaría compuesto básicamente un ventilador centrífugo? Estaría compuesto de principalmente el rodete, que es su parte giratoria y más importante, una voluta, que es, como decía ahora mismo, la encargada de redireccionar el aire y de convertir el aire que sale a gran velocidad por las álabes del rodete en presión estática, una embocadura, para facilitar, la embocadura, la función que tiene es facilitar la entrada del aire para tener el menor nivel de pérdidas posible, y lógicamente un motor eléctrico que hace girar este rodete y un pie soporte de este motor. ¿De acuerdo? Esto sería una construcción arreglo 4, ahora comentaremos todos los arreglos que disponemos, pero sería la construcción más clásica de un ventilador. A partir de aquí, pues podría haber arreglos diferentes, pero bueno, las partes principales de un ventilador centrífugo son estas. Las podemos hacer en inoxidable 304, 316, en Corten, en Weldox, en otros tipos de materiales para alta temperatura. La voluta también. Se puede hacer diferentes tipos de accesorios, como poner una purga o un drenaje por si tiene algún tipo de condensación el aire, para que pueda descargar. Se puede hacer una puerta de inspección. Muchísimos tipos de retoques, podríamos decir, al ventilador, pero al final la estructura siempre es esta. ¿De acuerdo? Mientras que en un ventilador axial tiene menos partes seguramente, pero son las que vemos aquí a la derecha. Tenemos la parte más importante y principal, que es la hélice, la camisa, un pequeño pie para soportar el motor y el motor eléctrico que hace girar la hélice. ¿De acuerdo? Igual que en el ventilador centrífugo, es muy importante en términos de eficiencia que el gap o el espacio que hay entre la embocadura y el rodete sea lo menor posible, o incluso que no exista, para tener una eficiencia mayor. ¿Por qué se tiene una eficiencia mayor? Porque en este punto es donde se generan turbulencias. El aire entra, si yo dejo un espacio entre esta embocadura y el rodete, ¿qué le ocurre al aire? Pues que se escaparía por algunas partes antes de entrar al rodete. En vez de entrar, podría tener algún tipo de turbulencia en esta zona, lo cual me generaría pérdidas en la eficiencia del rodete. Lo mismo ocurre en el ventilador axial. En el ventilador axial, lo principal es que el gap entre los álabes y la camisa sea el menor posible. Lógicamente, asegurando que esta pala no va a tocar nunca la camisa, ¿de acuerdo? Imaginaros, yo os digo, no, he hecho un ventilador axial que es la hostia, tiene 0,0001 de gap. Hostia, me diréis, joder, Sergi, esto es genial, tendrá 99% de eficiencia. Sí, pero ojo, ¿por qué no se puede tener este tipo de gap? Porque, como bien sabéis, el acero o el material aluminio, que podría estar hecha de aluminio la hélice, normalmente es así, se dilata. Al calentarse se dilata, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros como fabricantes tenemos que tener en cuenta estas dilataciones para que no le vendamos a nuestros clientes un producto que al dilatar la pala tocase con la camisa y que ocurriría una explosión de palas en un ventilador axial. Cuando se rompe una pala, acto seguido se rompen todas, ¿vale? Y entonces, mejor que no haya nadie cerca, porque es como un cañón disparando palas, ¿de acuerdo? Esto pasa también cuando un ventilador axial, por alguna equivocación o por algún error, aspira una partícula demasiado grande, o que golpea una pala con la mala suerte de que se rompe. Si se rompe la pala de un axial, se suelen romper
En el 95% de los casos se suelen romper todas, ¿vale? Con lo cual, es muy importante el gap, pero también, lógicamente, la seguridad y poder suministrar a nuestros clientes un ventilador que vaya a funcionar por muchos años, que es lo que queremos todos, y que así es, ¿de acuerdo? Con lo cual, hay que jugar con eficiencia, la máxima posible, teniendo una máxima seguridad posible, ¿vale? Bien, más sobre ventiladores, diferencias entre centrífugos y axiales. Bien, lo que comentaba antes, ¿no? La diferencia principal en aplicación de estos ventiladores es su curva característica. La curva característica de un ventilador, en el selector la pintamos en negro, es esta de aquí, ¿vale? Es, bueno, es los puntos de trabajo en los cuales el ventilador puede funcionar, ¿de acuerdo? Vemos que una curva clásica de un ventilador centrífugo y una curva clásica de un ventilador axial. Aquí vemos que el ventilador centrífugo, fijaros, nos da bastante más presión, como os decía, que el ventilador axial, que nos daría menos presión. ¿De acuerdo? Sin embargo, el ventilador axial, este es más pequeñito que este centrífugo, nos da normalmente bastante más caudal o algo más de caudal que un ventilador centrífugo. ¿Vale? Con lo cual, cuando tengamos aplicaciones y tengamos puntos de trabajo en los que se requiera poco caudal y bastante presión, nos iremos siempre a seleccionar ventiladores centrífugos. Sin embargo, si tenemos, justo al contrario, poca presión y bastante caudal, normalmente la opción suele ser un ventilador axial. ¿De acuerdo? No comento nada más de selecciones porque lo haremos en otras sesiones, seguramente en las últimas, de cómo optimizar vuestras selecciones para seleccionar el mejor ventilador posible en cada una de vuestras aplicaciones. Bien, ahora os voy a hablar un poco de los tipos de rodetes de ventiladores centrífugos, ¿de acuerdo? Para tener claro sobre todo en qué aplicación se pueden usar un tipo de centrífugo u otro, ¿de acuerdo? En estos esquemas que os muestro aquí en esta slide, tenemos a la izquierda un ventilador forward, es decir, con los álabes curvados hacia adelante, y en la derecha tenemos un ventilador con los álabes, en este caso, inclinado hacia atrás, ¿vale? Normalmente nosotros trabajamos con álabes curvados hacia atrás, que son más eficientes que no los inclinados solamente, ¿vale? Como primer punto, ¿cómo sé si esto está hacia adelante o hacia atrás? Este tío aquí me quiere engañar, me está enseñando un dibujo y yo veo una curva y no veo si esto es adelante o hacia atrás. Yo, de hecho, diría que esto es hacia atrás. No. Es muy sencillo, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta, esto se le llama triángulo de velocidades de un ventilador o también de una bomba. Normalmente tiene estas componentes que veis aquí, ¿de acuerdo? Las tenéis aquí en inglés. Lo importante aquí para saber si el ventilador está inclinado hacia adelante o hacia atrás, primero es tener claro el giro, hacia dónde va el giro, ¿vale? En este caso, ambos giran, aquí no está la flechita, pero bueno, ambos girarían en sentido hacia la izquierda, es decir, antihorario, con sentido antihorario, ¿de acuerdo? Hacia este lado, perfecto. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo sé yo si está inclinado hacia adelante o hacia atrás? Bien, ¿veis esta componente de aquí, VR? Esta de aquí. Esta componente es la tangencial, ¿de acuerdo? La tangencial del álabe del ventilador. Es decir, yo aquí cojo la curva y le hago una tangencial. ¿Hacia dónde apunta? Pues apunta hacia la izquierda, ¿vale? Esto significa que esto es un álabe hacia delante. ¿Por qué? Porque está en la misma dirección que el sentido del giro, ¿de acuerdo? Si os vais al ventilador álabes inclinados hacia atrás, fijaros que la componente VR apunta hacia atrás, ¿no? O sea, esto va un sentido hacia la izquierda, mientras que mi álave me está apuntando hacia atrás. Esto significa que es un backward, ¿de acuerdo? Inclinado, en este caso, un backward, un rodete de álabes inclinados hacia atrás. Bien, dicho esto, no voy a ponerme a explicar todo el rollo este del triángulo de velocidades porque
creo que no es necesario, ¿de acuerdo? Si alguien estuviera muy interesado en la física de ventiladores industriales o de cualquier tipo, os recomiendo este libro que tenéis aquí abajo en la diapositiva. Es un libro muy, muy útil y muy, muy ilustrativo y muy bueno, la verdad. Dicho esto, ¿por qué os cuento todo este rollo de las palas? Bien, primero para que quede claro cómo es un forward y cómo es un backward. Y segundo, y más importante, para que quede claro cuándo y por qué se selecciona forward y cuándo y por qué se selecciona backward. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Aplicación donde tenemos polvo normalmente en bastante cantidad. Seleccionaremos siempre un forward. Mientras que aplicaciones de aire limpio o ligeramente polvoriento seleccionaremos siempre un backward. Vale. Esto a mí me lo han contado muchas veces y siempre decía, bueno, ¿y por qué? Al final es muy difícil que alguien te dé una respuesta a esto, ¿eh? Es algo que a mí me costó tiempo de encontrar, pero ¿por qué se hacía así, no? A veces, sobre todo en el sector industrial, nos encontramos mucho que una máquina es de un modo porque siempre se ha hecho así, ¿no? Pero yo siempre intento preguntarme el por qué. ¿Por qué se ha hecho así siempre? ¿Algún motivo habrá? O es que, no sé, había un iluminado que decía las cosas y todo el mundo lo seguía como ovejitas, ¿no? No. Hay que intentar entender el porqué de las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué un forward sirve para polvo y un backward no? Pues tiene que ver mucho con esto que hablábamos del triángulo de las velocidades, ¿vale? Y con la inclinación de las palas sobre todo. Fijaros, yo he pintado en azul una tangencial al disco, ¿de acuerdo? Veis el disco y yo le hago una tangencial, ¿vale? Y tomo este ángulo alfa, que es el ángulo que se genera entre la tangencial del disco con la componente de la tangencial del ala B, ¿vale? Y le llamo alfa. Forward, ¿vale? En el caso del backward, tenemos la tangencial aquí en negrito, tenemos la componente del tangencial del rodete y tenemos este ángulo beta, ¿vale? Fijaros, un forward siempre tendrá un ángulo de inclinación bastante grande, mientras que un backward tendrá un ángulo de inclinación bastante pequeño, siempre menor a 90. Si fuera una pala totalmente recta sería de 90 grados, mientras que un forward siempre tendrá un ángulo mayor a 90, ¿vale? Vale, ¿y para qué me sirve este rollo? Me sirve porque las partículas, ¿de acuerdo?, se depositan siempre formando pirámides, ¿de acuerdo? Muchas veces microscópicas y no las vemos, ¿de acuerdo? Pero si cogéis un montón de sal, o podéis imaginar, pues la arena del desierto, por ejemplo, forman montañitas, ¿verdad? Y estas montañitas o pirámides tienen un ángulo, que le vamos a llamar ángulo de deposición de polvo, ¿vale? ¿Y por qué explico esto? Para que mis palas no se les quede acumulado polvo, lo que necesito es que el ángulo entre la tangencial de la pala y la tangencial del rodete sea lo más grande posible, ¿vale? Por este motivo, siempre cuando tenga aplicaciones para trasegar polvo o bastante polvo, me iré a seleccionar un forward, porque el ángulo entre la pala y el rodete, perdón, entre la pala y el disco será normalmente mayor a un backward, ¿vale? Esta es la explicación técnica de por qué se escoge un forward para polvo mayormente polvoriento, para aire mayormente polvoriento, y por qué no se elige un backward, que serviría para aire limpio lógicamente, pero no para mucho polvo. ¿De acuerdo? Bien, más truquitos. Aquí tenemos dos ventiladores, ¿vale? Y mi amigo Renato aquí al fondo. Tenemos dos ventiladores y mi pregunta es, ¿cuáles de estos dos me daría más presión? ¿O cuál es de alta presión y cuál no sería de alta presión? Vale, aquí hay un truco muy fácil, muy sencillo, que es el espesor de la voluta, ¿vale? Y a su vez el espesor entre el disco y el contradisco o a su vez el espesor de las palas del rodete, ¿vale? Cuanto menor es este espesor, es decir, cuanto menor es esta distancia,
más presión y menos caudal. O sea, sé que este de aquí es el de alta presión y este de aquí, que es enorme, ¿no? Es un ventilador de doble oído, serviría para mover mucho caudal, pero a poca presión, ¿vale? Esto es bastante ilustrativo. ¿Por qué explico esto? Porque siempre cuando empiezas a ver este tipo de ventiladores, sobre todo los que venimos de ventiladores mucho más comerciales, ¿no? Conocemos toda la gama de SIP, conocemos los TDs, conocemos las cajas de ventilación, todo este tipo. Y pasas a ver este tipo de ventiladores industriales y dices, hostia, esto son todos iguales, sí, sí, sí. Pero al final te das cuenta de que no son todos iguales. Parecen iguales, pero no son iguales. Este ventilador de aquí es muy diferente a este de aquí, ¿vale? Y una de sus principales diferencias es el punto de trabajo. Este ventilador se ajustaría bastante a un punto de trabajo de un axial, mientras que este de aquí sería totalmente lo opuesto, muy poco caudal y muchísima presión, ¿vale? Y para los axiales, ¿qué pasa con los axiales? ¿Existen axiales de alta presión? Lo he puesto entre comillas, para que nadie se queje. No existen axiales de alta presión, pero sí de relativamente alta presión o sí que de alta presión respecto a los otros axiales, ¿vale? ¿Y cómo yo sé que un ventilador axial es de alta presión o no? Vale. Bien, aquí nos tenemos que fijar en la hélice. ¿Cómo está hecha la hélice? ¿Vale? La experiencia me indica que normalmente una pala bastante larga en relación al cubo, tenemos el cubo, os lo estoy señalando aquí, en este caso sería un cubo más grande, la relación entre la longitud de la pala y el diámetro del cubo nos indicarían que un ventilador nos da más o menos presión. ¿Cuándo nos da más presión? Nos da más presión cuando la pala es más corta y el cubo de más diámetro. Es decir, este ventilador que os estoy señalando aquí nos haría bastante más presión que el de la izquierda. ¿De acuerdo? Bastante, bueno, son truquitos que os enseño, seguro que algunos los sabéis, perfecto, los que no, pues genial, ¿vale? Bien, más cosas, os he hablado de rodetes y no os he enseñado ninguno. Aquí tenemos una ilustración de lo que serían los rodetes más utilizados en el sector industrial, ¿vale? Tenemos tres tipos de palas, básicamente, la pala positiva, la pala negativa o la pala radial. Yo os he hablado de forward y backward, a la vez hacia adelante, a la vez hacia atrás. Bien, lógicamente una pala positiva es una forward o hacia adelante, una pala negativa es una backward o a la vez inclinados hacia atrás y una radial pues es una pala totalmente recta, ¿vale? Hemos hablado ya de la aplicación, os he demostrado el porqué, ¿de acuerdo? Simplemente me gustaría destacar en este punto que cuando hablamos de polvo, hablamos de polvo. Por ejemplo, granos de arroz no es polvo, ¿vale? O piedras no es polvo, o sea, piedras es material, ya no es polvo. Hemos cambiado de clasificación, ¿vale? Polvo es polvo, ¿vale? Cuando pasamos de dimensiones y nos vamos a ya, no, son piedrecitas, no, eso ya no es polvo, son piedras, ¿vale? Si tenemos material de considerable dimensión, nos iríamos siempre, siempre a una pala radial, ¿de acuerdo? Las palas de los ventiladores centrífugos, sean hacia atrás o hacia adelante, no están preparadas para trasegar materia, ¿vale? Con lo cual, al principio de todo, si os acordáis, os hablaba de mover algodón de un lado al otro de una fábrica con una pala radial, ¿vale? El algodón aquí me estropearía los rodetes, ¿vale? Bien, dicho esto, dos tipos, aquí sí que vemos que el rodete, el de antes, en el croquis de antes, era un rodete inclinado. Fijaros que aquí no es hacia atrás, pero es curvado, hace una forma, una especie de curvatura, no es totalmente recto el árabe. Esto nos da un poco más de aerodinámica, con lo cual es un rodete más eficiente, ¿vale? Bien, y aquí tenemos os muestro una fotografía de dos ventiladores, uno forward y el otro backward, ¿vale? Para que veáis precisamente las diferencias. Normalmente los forward son también ventiladores que se utilizan para
básicamente de alta presión, mientras que los backward son más utilizados para aplicaciones de aire limpio en las cuales se necesita una media alta presión pero bastante caudal. Por esto veis, fijaros, la diferencia del rodete. Antes os hablaba de que cuanto más ancha es la pala, más caudal y menos presión, ¿vale? Aquí tenemos un caso bastante claro. Este ventilador sería un rodete de un FR. Luego veremos nuestras gamas. El ventilador FR nos da mucho caudal y relativamente poca presión, mientras que aquí tenemos un ventilador forward que nos daría bastante caudal y, poco caudal y bastante presión, ¿vale? Bien, entramos en materia de los arreglos. Ya hemos visto centrífugos, diferentes tipos de palas. Vamos a ver qué arreglos hay disponibles y para qué necesidades se escogería cada uno de ellos, ¿vale? Bien, tenemos el arreglo 4, que es el más estándar y que seguro que todos conocéis, que es se trata de un ventilador de acoplamiento directo, ¿de acuerdo? Es decir, aquí iría dentro de la voluta encontraríamos el rodete, el motor tipo V3 con patas, ¿de acuerdo? Seguramente en la próxima sesión, o si no en la tercera, hablaremos detenidamente de los motores, haremos con conceptos más avanzados de qué se necesita, porque un motor en el ámbito industrial se tiene que definir ya muy bien, no es lo mismo que en otro tipo de aplicaciones y hay muchas particularidades que afectan al motor, ¿vale? Por esto yo os hablo ahora de un motor V3 y muchos diréis, ¿este que dice? Un motor V3 es un tipo de montaje del motor en el cual hablamos de un motor eléctrico siempre, ¿de acuerdo? Motor V3 significa que es un motor que normalmente va situado horizontalmente sobre una silla, ¿de acuerdo? Y lo fijamos a través de sus patas. Siempre lleva estas patas que os señalo aquí, ¿vale? Bien, el arreglo 4, el rodete de este arreglo siempre viene aguantado o sostenido por el eje del motor, ¿vale? Es decir, el eje del motor aguanta todo el peso del rodete. Esto será una limitación que os contaré más adelante en el tamaño de estos ventiladores. Bien, luego tenemos el arreglo 5. El arreglo 5 es una simplificación, entre comillas, del arreglo 4. ¿Qué significa esto? Significa que es lo mismo, motor acoplado directamente al rodete, pero fijaros, no tengo silla, ¿vale? Es lo mismo, pero sin silla. Y el motor, fijaros, que no lleva patas, aquí no tiene patitas para pegarlo a ninguna silla, porque como no tiene silla no me hace falta, sino que tiene una brida, ¿de acuerdo? Esta brida es la que conectaría directamente con la voluta, en este caso a través de estas pequeñas columnas, que lo que me hacen es alzarme un poco la brida para que pueda poner un rodete de refrigeración aquí en medio y que el ventilador pueda ir a 220 grados, ¿vale? Si no tuviera este rodete de refrigeración, esta brida del motor iría pegado al disco del ventilador, ¿vale? Iría pegado aquí. Estos ventiladores pueden funcionar hasta 100 grados en continuo y hasta 220 grados en continuo con rodete de refrigeración. También hago un punto y aparte aquí, tema de temperatura, hablaremos seguramente en la siguiente sesión sobre temperaturas, ¿de acuerdo? Porque aquí todo el mundo, es lo que os he dicho antes, muchos dicen, no, mi ventilador aguanta hasta tanto, X grados centígrados o Fahrenheit en continuo. Vale, yo les pregunto, ¿y cómo lo sabes? Ah, no, porque la respuesta normalmente es, no sé, lo hemos puesto así siempre, ¿no? Bien, en la próxima sesión os mostraré, nosotros hemos hecho un estudio para ver realmente si podemos poner 100 grados o no. O sea, yo no puedo vender a mis clientes un ventilador y decirles que puede ir a 100 grados si no lo he probado, ¿vale? En Soler Palau tenemos no sé si es una virtud o no, porque a veces es tirarnos piedras a nuestro tejado, de probar mucho las cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos una marca que lo que ofrecemos son ventiladores, pero de una alta calidad y robustez, ¿de acuerdo? Es decir, yo sí os digo que este ventilador aguanta 100 grados es porque lo he probado, no porque me lo he inventado, ¿vale? Lo veremos en la siguiente sesión.
Así, los que venís hoy y os estoy soltando este rollo, vendréis también la semana que viene para ver si os digo la verdad o no. Bien. El último arreglo directo con el que trabajamos es el arreglo 8. El arreglo 8 es un arreglo bastante novedoso. Si nos moviéramos 20 años hacia atrás, es un arreglo que seguramente tenía muy poca venta, pero cada vez estamos viendo que se mueve más. ¿Por qué motivo? El motivo principal es porque este tipo de arreglo necesita ir con un variador de frecuencia, ¿vale? Es un arreglo, fijaros, que es directo, pero entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque aquí vemos el motor, pero ojo, vemos un eje, con lo cual esto ya no es directo 100%, sino que hay un eje que gira solidario al motor y que transmite el giro del motor al rodete, ¿vale? ¿A través de qué? A través de una junta elástica, como vemos aquí en estas dos fotos. Aquí ya engrasada y aquí sin la grasa, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene esto? La ventaja que tiene es que la transmisión, al ser tan directa, no tiene pérdidas, ¿vale? La otra gran ventaja es que con rodete de refrigeración, al tener el motor alejado de la fuente de calor, el calor estaría aquí en el rodete, al alejar el motor, lo que puedo hacer es incrementar la temperatura porque el motor no estará tocando a la voluta y los rodamientos no se me verán afectados, ¿vale? Y la tercera ventaja es que al tener un eje bastante robusto, como podéis ver aquí, yo puedo aguantar más peso, ¿vale? Puedo aguantar más peso, con lo cual puedo montar tamaños superiores a los que podía montar con los arreglos 4 y 5, ¿vale? Bien, cambiamos de tipo de arreglos, hemos hablado de los directos y ahora pasamos a hablar de los de transmisión, ¿vale? Básicamente 3 arreglos. El arreglo 1, del cual os comento rápidamente, es un arreglo que es este ventilador, ¿de acuerdo? Quitándole todo, quitándole el eje, quitándole, sería el ventilador suelto, tal cual, ¿vale? Y luego tenemos dos arreglos principales a transmisión, que son el arreglo 9 y el arreglo 12. El arreglo 9, que le llamamos motor sobre pie, soporte, rodamiento, bueno, vaya rollo, ¿no? Bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. El arreglo 9 es esto que veis aquí a la derecha, ¿vale? Fijaros que el motor, ¿dónde va pegado? A esta especie de soporte o bandera, que a su vez va pegado al pie de los rodamientos, al pie del eje, ¿vale? No lleva bancada, motor tipo V3 y poleas y correas, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, aquí lo vemos en su construcción axial. En la construcción axial, en vez de hacer todo este rollo, lo que hacemos es poner el motor encima de la voluta. Esta sería una configuración a 0 grados, pero podríamos, el motor por cuestiones de espacio, se podría poner a 315, a 270, donde quisierais, ¿vale? ¿Qué gano con esto? El arreglo 9 es un arreglo a transmisión, pero es muy compacto, ¿vale? Al poner el motor encima del ventilador, en el caso axial, o en el caso de centrífugo acoplado al soporte del eje, nos ahorramos bastante espacio. Respecto a el arreglo 12. El arreglo 12, que es un arreglo bastante clásico, a través de, lógicamente, poleas y correas, aquí las vemos bien, siempre va montado el motor sobre una bancada que sostiene tanto la transmisión como el motor como el ventilador en sí, ¿de acuerdo? Este arreglo, como veis, me ocupa bastante más espacio que este de aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que el arreglo 9 tiene la limitación del motor. Si yo pongo un motor muy grande aquí, el peso propio del motor hará que el ventilador se balance y no quede bien fijado, con lo cual tiene una limitación en tamaño de motor, mientras que el arreglo 12 me permite montar cualquier tipo de motor al tener el peso directamente apoyado sobre la bancada, ¿vale? Bien, siguiente entre comillas arreglo, un ventilador de doble aspiración. El ventilador de doble aspiración, lo vemos aquí en la foto, no es que sea un arreglo en sí, sino que es un tipo de construcción del ventilador, ¿vale? Lo hemos visto antes.
Sirve para mover mucho caudal a poca presión. Este es un ventilador muy conocido por sus aplicaciones en el sector de cemento, por ejemplo, en los que se necesita mucho caudal y poca presión. Se utiliza mucho también en el sector naval porque para condicionar las máquinas de los barcos se necesita mover mucho caudal para enfriarlas, para mantener unas constantes de temperatura y humedad, con lo cual necesitamos ventiladores que muevan mucho caudal y a relativamente poca presión. Por esto se utilizan este tipo de construcción de doble aspiración, que simplemente se trata de coger dos rodetes backward, en este caso los que veis en la foto son dos FRs, y los soldamos a través de un disco en el medio, ¿vale? Con lo cual me queda un doble rodete, un doble FR, por eso se llama DFR, este tipo de ventilador. Tiene varios arreglos, el 6, que sería este de aquí, que sería el similar al arreglo 1 que os comentaba antes, el arreglo 17, que es a través de junta elástica, que sería un similar al 8, el arreglo 18, que es es el más habitual, a través de poleas y correas, situado todo sobre bancada, y el arreglo 19, que es un símil al arreglo 9, en el cual situaremos el motor encima de la voluta, ¿vale? Bien, por último, otra construcción muy utilizada en el sector industrial es este tipo de ventilador, los llamados plug fan, que se utilizan básicamente en dos tipos de mercados. Se utilizan sobre todo para mezclar temperaturas, diferencias de temperaturas en un horno, ¿vale? En un horno sabéis que por las diferencias de densidad de aire, el aire caliente pesa menos y se va hacia arriba, mientras que el aire frío permanece en la base del horno. Para homogeneizar la temperatura dentro del horno, en muchos procesos se requiere de este tipo de ventiladores, ¿vale? Esta construcción lo que nos permite es conectarlo directamente al horno, aunque sea de acoplamiento directo, hacemos un calorifugado, con lo cual aislamos, normalmente esto podría medir 100 milímetros, 150 milímetros de aislamiento con lana de Rockwool, ¿vale? Esto es un cajón aislante que me evita que la temperatura del horno me fastidie los rodamientos del motor, ¿vale? Se puede hacer también su arreglo a transmisión, que será el arreglo 13, y el arreglo 4 es directo, ¿vale? La otra aplicación, la primera es hornos y la segunda es en grandes climatizadoras. En grandes climatizadoras se utiliza también este tipo de ventilador. Bien, esto lo intentaré pasar un poco rápido, ya lo he ido comentando sobre la marcha, las ventajas y los inconvenientes de cada uno de los arreglos o ejecuciones. Básicamente, si podéis, siempre que se pueda, seleccionar un ventilador directo, es mejor que seleccionar un ventilador a transmisión, ¿vale? ¿Qué problemas os podéis encontrar? Que un ventilador directo tiene una única curva, ¿vale? Un ventilador directo tiene solo una curva, con lo cual mi punto de trabajo tiene que estar encima de esta curva. Mientras que un ventilador a arreglo a transmisión tiene diferentes curvas según las vueltas del ventilador, ¿vale? Entonces, con un mismo modelo, cambiando la relación de transmisión, es decir, el diámetro entre las poleas y la longitud de las correas, puedo generar diferentes puntos de trabajo, ¿vale? Ahora bien, esto se puede hacer también con los directos adquiriendo un variador de frecuencia o inverter, ¿vale? El variador de frecuencia nos permite jugar con la velocidad de giro del rodete, además mucho más fácil que en un ventilador a transmisión, porque en un ventilador a transmisión yo te suministro una relación de transmisión ya fija. Te suministro una polea de un diámetro, la otra polea de otro, un motor y unas correas. Si, llegado el momento, probamos el ventilador y al final el cliente se ha equivocado y necesita más caudal o más presión o otro punto de trabajo, se tendrá que cambiar esta relación de transmisión, se tendrán que tensar más correas, a lo mejor se tendrán que cambiar, es lo más probable. Con lo cual, para evitar esto, es mucho más fácil ventilador directo con variador de frecuencia. Además, es más eficiente. Con lo cual, yo lo que recomendaría siempre es intentar ir a ventiladores directos. En el caso de que necesitéis un ventilador a transmisión, la ejecución 8 es lo más ideal. ¿Vale? ¿Por qué? Porque también te permite obtener infinidad de puntos de trabajo gracias al variador de frecuencia y te ahorras
el mantenimiento de la transmisión, aquí no sería necesario. Sería necesario solo el mantenimiento de la junta elástica, que es mucho menor que el mantenimiento de poleas y correas, que se estropean más frecuentemente, ¿vale? Por contrapartida, lógicamente, algo bueno que tiene que tener la transmisión, ¿no? Es que su precio es inferior al de la ejecución 8, ¿vale? Al del arreglo 8. Básicamente esto, ¿vale? Bien, comentando rápidamente nuestras gamas de ventiladores centrífugos, ¿cuántas son? 7, estas 7 que tenemos aquí. Con estos ventiladores básicamente cubrimos un 80-85% de lo que es nuestro portafolio de clientes, ¿vale? Hablaremos de aplicaciones más adelante, del tipo de mercado o mercados en el cual estamos presentes, que ya os adelanto que es en el 90% o 95% del mercado industrial estamos presentes, aportando soluciones a todo tipo de aplicaciones. Pero este tipo de ventiladores, los de media baja presión, son los que más salida tienen, ¿de acuerdo? Son de rodete centrífugo backward, ¿vale? De alta eficiencia, hasta 88% de eficiencia mecánica, y tenemos desde uno muy pequeñito, 221 milímetros de rodete, hasta monstruos de más de 2 metros de diámetro, ¿vale? Y podemos cubrir incluso más que esto seguramente, hasta 300.000 metros cúbicos hora y montar motores de hasta 630 kilovatios, ¿de acuerdo? O sea que imaginaros desde algo muy pequeñito hasta algo muy grande para todo tipo de aplicaciones, ¿vale? Hemos hablado también de los ventiladores de alta presión, ¿de acuerdo? También, lógicamente, son muy importantes en los procesos industriales, ¿eh? En este caso tenemos 5 gamas de alta presión que podían cubrir hasta 24.000 pascales de presión total, es muchísimo, y hasta 50.000 metros cúbicos hora, ¿de acuerdo? Al tener palas backward son también ventiladores de alta eficiencia. Luego, lógicamente, tenemos los mismos ventiladores, fijaros, FC era lo mismo que antes, FC también aquí, lo que pasa que son FCN con pala negativa y aquí son FCP con pala positiva, serían la misma voluta, pero le cambiamos el tipo de rodete, en vez de backward le ponemos un rodete forward que, como hemos comentado, serviría para aire polvoriento o bastante polvoriento y también nos darían presiones altísimas de hasta 20.000 pascales y caudales de hasta 25.000 metros cúbicos hora, ¿vale? Los otros ventiladores que hemos ya comentado, los de doble aspiración, tenemos la ya famosa gama DFR y también la gama DFM, ¿vale? Fijaros, el caudal como se dispara hasta 650.000 metros cúbicos hora, eso sí, a una presión de hasta 7.000 pascales y motores de hasta 630 kilovatios. Lo que os decía, este tipo de ventiladores son muy utilizados sobre todo en cemento y en aplicaciones donde se necesite mover mucho aire a presión relativamente baja. Y aquí tenemos los ventiladores que, pobrecitos, son los que se encargan de transportar toda la porquería que nos podamos llegar a imaginar. Cuando ves alguno que ya lleva... yo tuve la suerte de estar en una fábrica en Italia, una fábrica de cristal, en el cual hacían botellas de cristal. En este caso la marca era Bormioli, Bormioli Pharma, Bormioli Rocco, que es una marca famosa en Italia, fabricante de botellitas normalmente para jarabe y todo esto, ¿vale? Pues tenían una fábrica enorme con muchísimos ventiladores y era curioso porque, bueno, íbamos a realizar una inspección porque nos llamaron para ver cómo estaba el estado de los ventiladores. Eran ventiladores que databan del año 90-92, o sea que 25 años funcionando a pleno rendimiento y no querían cambiarlos, los querían solo cambiar, ponerlos, hacer la puesta a punto, o sea, querían que los engrasáramos, que cambiáramos las poleas, correas, pero el ventilador no me lo toquéis, funciona desde hace 25 años, con lo cual y en ambientes
la verdad es que es sorprendente. Yo a veces me sorprendo de que ventiladores de este tipo puedan durar tanto tiempo. Y el motivo es porque al final te das cuenta de que son ventiladores de muy alta calidad y muy robustos, ¿no? Pero hasta que no lo ves dices, ostras, yo la verdad es que es sorprendente que podamos fabricar algo que dure tanto tiempo, ¿vale? Pues estos ventiladores pobres son los que se encargan de transportar materia y partículas de todo tipo, ¿vale? También caudales hasta 80.000 metros cúbicos hora, con presiones bastante altas, hasta 17.000 pascales, y hay diferentes gamas, ¿vale? Sobre todo os he puesto estas dos fotos para que veáis también que los rodetes KC y KM los reforzamos con esta segunda pala, aquí se ve bien, esta es la pala recta y aquí ponemos una segunda pala de protección, porque ya imaginamos que va a golpear porquería de todo tipo, con lo cual ponemos esta pala para proteger la pala real del ventilador, que es esta, ¿vale? Bien, los plug fans ya los hemos comentado también, aparte de los de hornos, tenemos también los de para mover aire en grandes climatizadoras, etcétera. Otra aplicación muy habitual que no he comentado son las cabinas de pintura. Las cabinas de pintura también se utiliza este tipo de plug fan, ¿vale? Bueno, diferentes, perdón, no en hornos, en hornos secadores, etcétera, se pueden utilizar también, ¿vale? Y ahora pasamos a los ventiladores axiales ya para terminar la sesión de hoy. Bien, nuestra gama de ventiladores axiales también es muy extensa. Tenemos también soluciones desde ventiladores muy pequeños hasta ventiladores muy grandes y muy industriales, ¿vale? En primer lugar, tenemos la gama ES, que es un ventilador de acoplamiento directo. Aquí vemos un poquito de motor, ¿vale? Axial, de camisa corta, ¿vale? Presiones totales hasta 1000 pascales, ya veis la diferencia con los centrífugos en presión, pero mucho caudal, hasta 30 metros cúbicos por segundo y diámetros hasta 1400 milímetros de rodete, ¿vale? Uno de los hándicaps de los ventiladores axiales es la temperatura, ¿vale? ¿Por qué? Porque el motor está en el paso del aire. Fijaros, el aire iría de atrás hacia adelante, con lo cual pasa siempre el aire por el motor. Un motor, ya hablaremos de detenimiento como os decía, pero un motor estándar, clase F, aguanta normalmente 40-60 grados máximo, ¿vale? Mentira, aguanta 40 grados. Con lo cual, no podemos hacer ventiladores axiales con motores estándar de más de 40 grados, ¿vale? A no ser que tengamos gamas a transmisión, como por ejemplo la gama EF. La gama EF se puede hacer tanto a transmisión como directo, ¿vale? Que podría aguantar hasta 60 grados con la transmisión, ¿vale? Aquí igual, diámetros hasta 1400, la gama EF. Estas palas son en aluminio, ¿vale? Luego veréis que tenemos los mismos modelos, pero les llamamos barra H, ¿vale? S barra H, S barra F, creo que están luego. Con la pala en vez de en aluminio, hacemos la pala en acero. El cubo en acero, ¿vale? La pala en aluminio para dar más presión y hacer ventiladores más grandes. Bien, más axiales. Que con lo que os he comentado el truquito del inicio, un cubo muy grande y una pala muy corta, con lo cual es de alta presión. Fijaros, el doble de presión que los anteriores, pero con mucho menos diámetro. Fijaros, aquí llegamos hasta 1000, pero con diámetros de 1400. Aquí con el diámetro casi a la mitad llegamos hasta 2000 pascales, ¿vale? O sea que son ventiladores axiales de alta presión, ¿vale? Y un poco menos caudal, claro. Una cosa siempre perjudica a la otra, ya lo estáis viendo, ¿eh? Luego tenemos la gama EB, que es una gama especialmente diseñada para el sector de la cerámica, en el cual utilizamos mucho para extraer aire de hornos y podemos llegar a esta temperatura máxima de 180 grados en estándar y 300 grados con un rodete, en este caso con una hélice hecha en acero estándar, ¿vale? Acero FE 360, ¿vale? Este tipo de ventilador es un ventilador que le llamamos bifurcado, por esto puede aguantar más temperatura, porque la transmisión que va por dentro está protegida totalmente para que la temperatura del aire evite malmeter las poleas, ¿vale? Las correas, perdón. Finalmente tenemos estas gamas de ventiladores axiales que os decía,
con estas barra H, ¿no? Con el cubo, veis, fijaros aquí cómo cambia la hélice. Aquí también sería igual, pero veis que aquí es de aluminio, en cambio aquí es el cubo de acero y la pala de aluminio, ¿vale? Fijaros, pues ya podemos construir ventiladores muy grandes, hasta 2000, en este caso, en el caso del EFH, hasta 2000 milímetros de diámetro, ¿vale? Siempre tenemos el hándicap de la temperatura, ¿vale? Pero, lógicamente, fijaros el caudal, para mover muchísimo caudal a relativamente baja presión. Y finalmente la gama EB, que también la podemos hacer en cubo de aluminio, en cubo de hierro, y para modelos de hasta 1800 de diámetro. Y por último, ya para terminar, os presento esta nueva gama, el MXA, ¿de acuerdo? Que es un ventilador que ya disponíamos en el grupo Soler Palau y que ahora también podemos fabricar desde nuestra planta en Italia, del cual existen tres modelos, el 1600, el 1800 y el 2000, que complementan la gama de axiales, la extensa gama de axiales que disponemos, y nos darían muchísimo caudal y también a mucha presión, ¿vale? Gracias a esta especie de cubo que hacemos aquí en la aspiración, nos podría proporcionar puntos de trabajo muy interesantes, sobre todo para el sector minero, para el sector también del cemento, etcétera, ¿vale? Bien, y hasta aquí mi presentación. Espero que os haya gustado. Los que no se quieran quedar al turno de preguntas, os espero la semana que viene, el mismo jueves, para seguir y avanzar un poco. Hoy hemos hecho un poco de presentación de gamas, un poco de qué es un ventilador, conceptos bastante básicos. La semana que viene ya pasaremos a cosas más divertidas seguramente, más chulas, ver diferentes construcciones de ventiladores para alta temperatura, hablaremos de los ATEX, un poco de más de conocimiento avanzado, pero sin hacer la sesión de hoy no podíamos pasar al siguiente punto, ¿vale? Pues muchas gracias a todos y pasamos a las preguntas. De acuerdo. A ver. No. Vale, chat. Vale, sí, perfecto. Vale. Vale, bien, tenemos algunas preguntas. Voy a intentar contestarlas todas, ¿de acuerdo? La pregunta 1 es ¿por qué la embocadura no está centrada? Vale, a ver, voy a intentar recuperar. No sé si el compañero que ha hecho la pregunta 1 se encuentra todavía aquí. La embocadura siempre está centrada, no, no sé si te referías aquí, tal vez. Esto hice yo un despiece a mano y a lo mejor la desplacé un poco a la derecha, pero no, esto va centrado. Todo, fíjate bueno, aquí le falta precisamente la embocadura a este ventilador. Voy a buscar una foto de un ventilador, de un centrífugo que tenga embocadura o que podamos ver la embocadura. Bueno, aquí se ve por la parte de atrás, esto sería la embocadura. Mira, fíjate, siempre está centrada, no, lógicamente no puede quedar descentrada. De hecho, es muy importante, como comentaba al principio, la embocadura debe de estar lo más centrada posible y tener el gap mínimo con el rodete para tener más eficiencia y evitar turbulencias en esa zona. ¿Vale? Espero haber contestado a tu pregunta. Si no, me comentas. Comentas en el chat e intentaré darte solución, ¿vale? Bien, ¿por qué tiene menor volumen de ingreso de
Ah, vale, esta es la misma porque tiene menor... No termino de comprender bien porque tiene menor volumen de ingreso de aire. No, siempre debe de ir centrada la embocadura, ¿vale? Aquí sería así. Buenos días, ¿cómo se puede identificar un ventilador axial de un vane axial? Hola, buenos días. Vamos a ver. Vane axial, mix flow también le llaman. Normalmente, aquí no tengo ninguna foto. Supongo que con vane axial te puedes referir a dos cosas, ¿vale? Existen los ventiladores centrífugos puestos dentro de una camisa axial. Seguramente esto no es lo que te refieres y te refieres a un ventilador axial en el cual le incluimos unas directrices, ¿de acuerdo? Unas directrices para redirigir el aire. Esto normalmente se utiliza en jet fans o en ventiladores de mucho caudal, incluso más que los que hemos mostrado, ¿vale? Y nada, la manera de identificarlo es que en nuestros axiales, si te fijas, no hay ningún tipo de directriz. En los vane axial sí que hay una directriz detrás de la hélice. A ver, tengo una foto de un vane axial, pero la tendría que buscar, ¿vale? Pero bueno, es esto, fíjate, aquí solo hay una hélice. Si fuera un vane axial, detrás verías como hay como una especie de otra hélice, pero que es fija, ¿vale? Y que sirve para redirigir el aire y redireccionarlo y que no tenga turbulencias después de la hélice, ¿vale? Es muy importante saber que después del rodete, de la hélice en este caso, es donde se generan más turbulencias, ¿vale? Por esto el sentido del vane axial. Para ventiladores muy grandes, donde la hélice genera todavía más turbulencias, se ponen casi siempre estos vanes, ¿no? Estas directrices, para que el aire no tenga tanta turbulencia y no tener pérdidas de eficiencia, ¿vale? Vale, vamos a la pregunta 4. En el caso del ventilador con arreglo 9, el montaje en piso sería con una base de inercia. ¿Qué parámetros deben de considerarse para dicha base? No, precisamente el arreglo 9, cuando dices base de inercia, yo lo entiendo como una bancada, un base frame en inglés. Fíjate que precisamente la ventaja, entre comillas, del arreglo 9 es que no lleva base frame, ¿vale? No lleva base de inercia, ¿vale? ¿Por qué? Porque ocupa menos espacio, ¿vale? Este es un ventilador ligero, aquí no le haría falta bancada, lo podrías situar en tu estructura, ¿vale? En cambio, un ventilador arreglo 12 sí que necesita de la bancada, ¿vale? Sí que necesita la bancada para poder soportar el motor encima y el ventilador. ¿Qué parámetros deben de considerarse para el diseño de dicha base? Bueno, el diseño de una bancada al final es como un diseño de una estructura cualquiera, ¿no? Yo no soy un especialista en estructuras, pero lo que sí tengo entendido es que para diseñar una estructura, pues tú tienes que tener en cuenta los pesos de tu montaje. En este caso, tienes bastantes pesos principales. Tienes el peso del motor, aquí tendrías una fuerza. Tienes el peso de la voluta con el rodete dentro, aquí tendrías otra. El peso de la transmisión. Todo esto te genera diferentes pesos. Además, tienes que tener en cuenta, una vez diseñas una bancada, tienes que tener en cuenta el empuje que es la fuerza del ventilador. Cuando sale el aire sale a una fuerza que se mide en newtons, ¿vale? Es el empuje en este caso puede ser axial, ¿vale? O radial, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos parámetros también los tenemos que tener en cuenta y simplemente se diseña una estructura para soportar todos estos pesos, ¿vale? Normalmente se calcula un centro de gravedad, se calcula un centro de masa y un peso común, ¿vale? Esto también es interesante para luego el diseño de los amortiguadores. Hoy no hemos hablado de accesorios, lo hablaremos en próximas sesiones, pero los amortiguadores son un punto muy importante en este tipo de ventiladores. Son básicos porque son ventiladores muy grandes que giran a grandes velocidades y, en consecuencia,
vibran dentro de la norma, pero transmiten vibraciones, con lo cual debemos aislarlos en la mayor medida posible para que estas vibraciones no se transmitan a vuestra instalación, a vuestra aplicación y puedan afectar a vuestro proceso. ¿Vale? Vale, pasamos a la pregunta 5. Tu explicación de los rotores positivos son adecuados para el manejo de polvos correcta, solo que la imagen que manejas en una dispositiva es de un rotor FC de A que no funciona el manejo de polvos, ya que se adhiere a todo tipo de polvos. Sí, es correcto. Voy a ir, a ver si puedo ir atrás. Sí, el compañero se refiere a este rodete de aquí. Este rodete de aquí no sirve para trasegar polvo, sirve solo para aire limpio, es correcto. No lo tenía que haber comentado tal vez en la presentación. Este rodete de aquí lo incluiríamos dentro de los de pala negativa en cuanto al polvo. Pueden trasegar aire sobre todo limpio o muy ligeramente polvoriento, pero la forma del álame tan pequeño y tan estrecho y junto entre sí no es óptima para trasegar grandes cantidades de polvo como sí lo es para este tipo. ¿Vale? Bien, es una muy buena apreciación que le agradecemos al compañero. Ahora he perdido las preguntas. Aquí. Vale. Vale. Pasamos a la pregunta 6. ¿Qué motor máximo recomiendan instalar un ventilador arreglo 9? El tamaño motor máximo es 160. ¿Vale? 160, tamaño motor, hablo en norma IEC, ¿vale? Tal vez en norma NEMA es un tamaño motor diferente, pero en norma IEC, que es la que utilizamos en Europa, el motor máximo es 160 en este caso. Estaríamos hablando de, incluso a lo mejor 180 también lo podríamos montar, pero ya habría que valorarlo por oficina técnica. Estaríamos hablando de motores de máximo 15 kilovatios, 2 polos, máximo tal vez 18,5 kilovatios. ¿Vale? Lo mismo ocurre con la ejecución 5. El arreglo 5 tiene la misma limitación, que es el tamaño del motor, y es el mismo tamaño, 160. Vale, pregunta 7. ¿Cuál es la diferencia con los helicoidales? Un helicoidal y un axial es lo mismo. Son diferentes maneras de llamar a este tipo de ventiladores, ¿vale? Creo que se contesta de esta manera la pregunta. Si, no sé si te referías a otra cuestión, si me lo puedes repetir o expresar de otro modo, intentaré contestarte más, ¿vale? Vale, ¿qué diámetro máximo en partículas puede cargar el ventilador axial? El ventilador axial no es precisamente óptimo para trasegar polvo, ¿vale? Es bastante mejor un centrífugo en esa aplicación particular. Pero bueno, haciendo un símil, podríamos decir que una densidad de hasta 500 miligramos por metro cúbico podría llegar a funcionar en un axial. ¿Vale? El diámetro de la partícula no te lo sé decir, te puedo decir la densidad del aire, si quieres. ¿Vale? Vale. Esto no sé. ¿Pulso este link o esta pregunta de Ismael Arsenio? Alineación de estos equipos. Vale. Bueno, me salto la pregunta esta entonces. Voy a la 10. Vale, perfecto. Alineación de este. Vale, ¿y si las partículas pasan por los axiales, no se rompen o dividen las partículas? No. De hecho, partículas en axiales, como precisamente decía ahora, es mejor evitarlo, porque si tenemos la mala suerte que se rompe la pala, se destruye la hélice. Entonces, lo mejor para trasegar partículas, como os he dicho varias veces, es la pala radial, precisamente este tipo de pala que vemos aquí, para trasegar partículas. Polvo sí, polvo podría funcionar con un axial, hasta el límite que os he comentado justamente ahora, pero para partículas, un centrífugo de pala recta. ¿Vale? Vale, vamos a la pregunta 11. Aún no entiendo por qué los rotores FC. Entiendo que FC te refieres a forward curve, ¿no? A la vez hacia adelante.
son los llamados multialetas, los aplican para cabinas de pintura, cuando su espesor de aletas son muy delgadas. En las cabinas de pintura hay muchos depósitos de polvo. Esto porque todas las cabinas enteras de hornos de pintura llegan con blowers, sobre todo tipo VC. Pues estoy totalmente de acuerdo con... No es una pregunta, es una afirmación de la cual comparto. Este tipo de palas es verdad que se suele depositar el polvo. Las palas multialetas, que son, seguramente este compañero es el mismo que preguntaba antes, son este tipo de palas de aquí. Sí, bueno, no puedo estar más de acuerdo. No, yo no utilizaría estas palas para cabinas de pintura. A partir de ahí ya no sé por qué algunos fabricantes de cabina suelen poner este tipo de palas. Ya lo que sí que te puedo decir es que nuestros clientes no utilizan estas palas para cabinas de pintura. Nosotros tenemos muy buenos fabricantes a nivel mundial de cabinas y no, el tipo de ventilador que vendemos no suele ser esta pala, ni mucho menos. Hablamos de ventiladores normalmente más backward que forward, por eso, pero no son multialetas, que no sirven para esta aplicación. Los multialetas sirven para entregar bastante cantidad de aire a bastante presión, ¿vale? Pero no servirían para todo el tema de polvo o partículas. Para un filtro de mangas es necesario un ventilador centrífugo. Bien, depende del tipo de filtro de mangas. Te podría decir que sí o que no, la verdad. La verdad es que depende del tipo de filtro que tengas. No te sé contestar precisamente a esta pregunta, ¿vale? Pasamos a la 13. En la succión de centrífugo siempre debe haber una mínima luz. Si por el manto lo muevo y no centra, baja su eficiencia. Si por el mantenimiento lo muevo y no centra, baja su eficiencia. Bueno, depende del ventilador, ¿vale? Hay algunos ventiladores, yo os he hablado todo el rato de que el gap tiene que ser el mínimo posible. La luz, como dices, tiene que ser la mínima posible. Aquí hay dos cosas. Primero, si es un ventilador ATEX, hay que hacer lo que diga el fabricante en ese sentido, ¿vale? Es decir, siempre tiene que haber una distancia, tiene que haber un gap para que la embocadura y el rodete no toquen, ¿vale? Porque podían provocar una chispa y explotar, ¿vale? Esto por un lado. No hemos hablado de ATEX, pero hago este apunte. Por otro lado, sí bajaría la eficiencia. Nosotros cuando montamos todos los ventiladores, siempre, incluso puedes hacer la comprobación con tienes que hacer la comprobación con tu propia mano. Con tu propia mano tú puedes poner los dedos. Yo lo he hecho muchas veces y la verdad es que yo no soy muy manitas, pero lo he podido comprobar. Tú mismo pasas la mano entre el gap que se hace entre la embocadura y el rodete y puedes notar con tus propios dedos si la distancia se mantiene. Pones la mano a la izquierda, ventilador apagado, no ventilador apagado, ¿vale? Totalmente apagado, sin electricidad. Tienes que comprobar 4 puntos, ¿vale? Yo lo que hago es intentar hacer toda la redonda, ¿vale? Todo el círculo para ver que el gap se mantiene y está centrado, ¿vale? Tienes que centrarlo, eso sí. Cuando hagas el mantenimiento del rodete y lo desmontes, siempre debe de haber una mínima luz, que esto te lo indicará en este caso nosotros, porque entiendo que los ventiladores son de Soler Palau, con lo cual te indicaremos nosotros en las instrucciones, que están muy, muy bien explicadas, la luz mínima que debe haber y cómo debes hacer el centraje, ¿vale? Una vez realices el centraje, para hacer la comprobación, simplemente con los dedos de la mano haces toda la redonda y ya verás cómo a veces el dedo te entra más o menos. Tú mismo lo notarás y verás que si hay diferencias entre un lado y el otro, no está bien centrado. Con lo cual, incluso con
un mínimo golpe, no hace falta volver a desmontar, con un martillo de goma, por ejemplo, para no dañar el ventilador, con un mínimo golpe a izquierda o derecha puedes acabar de ajustar, de ajustar esa embocadura. Normalmente no la fijes del todo, no la apretes a tope hasta que no tengas el centraje bien hecho, ¿vale? La fijas bastante, pero no del todo. Entonces tú mismo pasas los dedos y si ves que en un lado está más abierto que en otro, con un martillo de goma, clac, 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 y lo acabas de centrar y entonces sí que aprietas y trabajo terminado, ¿vale? Bien, vamos a la 14. He notado que los centrífugos siempre se ven por fuera, que el rodete están como centrados, pero hacia el lado izquierdo de la estructura. Gracias. He notado que los centrífugos siempre se ven por fuera, que el rodete está como centrado, pero hacia el lado izquierdo de la estructura. Bueno, en este caso no termino de comprender la pregunta. El rodete está centrado hacia el lado izquierdo de la estructura. Bueno, voy a poner una fotografía de un centrífugo. Tiene un poco de mala leche, las he hecho todas de culo. Bueno, aquí se ve bien, ¿eh? Fijaros, esta es la embocadura, este es el rodete, ¿vale? Aquí la embocadura emboca, valga la redundancia, el rodete, con lo cual no hay gap, ¿vale? Yo no veo que esté hacia la izquierda o lo veo centrado a la estructura, no termino de comprender. No sé, si hay alguna manera de que me mandes una imagen de lo que me intentas decir, porque por desgracia no lo termino de comprender, ¿vale? Bien, pasamos a la 15. Cuando los ventiladores son de alta presión, las bocas de descarga siempre son más pequeñas y no pasan por el centro del ventilador. Cuando son de media presión y alto caudal, los APR, estos son de alta presión y la boca se reduce y no pasa por el centro del ventilador. Esto por la pregunta que hizo uno de los compañeros. Vale, bueno, creo que ahora lo he entendido, vale. A ver, vamos a poner uno. Os referís que, por ejemplo, este es de alta presión y el rodete, el contradisco del rodete aquí no lo veis y en cambio en los de alta presión, como por ejemplo estos, la aspiración es más cerrada. Vale, sí, es correcto. Esto es para darle más presión. Sí, es una manera de construir los ventiladores de alta presión. Sí. Es esto que dices, sí, claro, de hecho, bueno, sí, fíjate, aquí veis el rodete, ¿vale? Es totalmente cerrado, ¿vale? El contradisco es cerrado. En los rodetes de media baja presión, el contradisco es más abierto, ¿vale? Pero la embocadura siempre concuerda en este caso no hay embocadura porque es la misma voluta que viene prensada para darle esta forma, ¿vale? Pero siempre concuerda con esto, ¿eh? Si no, o sea, no tendría sentido. No es bien esto que dices aquí, ¿eh? A ver, ahí, perdón. A ver si encuentro. Vaya, se me ha abierto esto. Disculpen. Vale. A ver. Cago en la ley. A ver. Vale. Fijaros aquí, ¿eh? Aquí tenemos un ventilador de alta presión, ¿vale? Esto emboca con o sea, el rodete es de este tipo, ¿vale? Es de este tipo. Esto es un rodete. Entonces, imaginaros que esto no es el mismo rodete. Este es un para recta, pero da igual. Fijaros, tiene un contradisco que es más estrecho que lo que sería un ventilador de media baja presión, correcto, pero siempre en boca, o sea, siempre está junto a la aspiración. O sea, no es que la aspiración sea más pequeña o más grande, no, la aspiración concuerda siempre con esto, ¿vale? Porque si no, no tendría sentido, tendríamos ventiladores de muy baja eficiencia, ¿vale? Vale, vamos a por la 16. Vimos ventiladores centrífugas SIP
de 6 caballos aproximadamente, que su estructura soporte la transmisión es muy delgada y generó rajadura de los mismos. Tuvimos que cambiar por plancha de mayor espesor y sus chumaceras eran simples, cambiados por chumacera tipo partido para reducir la vibración y se verán presentaciones, espesores y chumaceras. Sí, a ver, aquí ya hemos visto algún tipo de chumacera. Ya ves que el tipo de eje o el tipo de eje del que os estoy hablando no es un eje débil, ni mucho menos, ¿eh? Fijaros que son ejes de gran espesor, ¿vale? En el caso de estos ventiladores centrífugos para aplicaciones industriales, seguramente me hablas de un catálogo en el cual no hablamos de ventiladores tan industriales como estos, ¿vale? Sino que se utilizan chumaceras un poco más simples, ¿vale? Porque su aplicación así lo requiere, no son aplicaciones tan particulares como las industriales, ¿de acuerdo? Pues nosotros sí que utilizamos un tipo de, fíjate, aquí tienes una chumacera, ¿eh? Creo que con chumacera es lo que nosotros hablamos le llamamos rodamiento o cojinete, ¿vale? Estas chumaceras normalmente suelen ser de SKF o NSK, que son dos fabricantes mundialmente conocidos y de muy buena calidad, ¿eh? Que no nos han generado problemas en ese sentido, ¿vale? Sí que es verdad que puede ser que si el eje es débil se acabe rompiendo, pero ya te aseguro que con este tipo de ventiladores de aplicaciones industriales no nos ha pasado. Te puede pasar una vibración, ¿eh? Esto puede ser, no es habitual porque ya nosotros los comprobamos que no vibren, pero partir, tanto como partirse, etcétera, no, yo no me he encontrado con ningún caso en repito, en este tipo de ventiladores. 17. ¿Tienen algún software para el cálculo de poleas o transmisión para hacer una buena selección de motor? Mira, pues no te tienes que preocupar para nada del cálculo de la transmisión, poleas, etcétera, porque nosotros lo hacemos por ti, ¿eh? Esto no te tiene que importar. Fíjate aquí, a este cliente lo hemos hecho de este modo, y cuando hagáis la selección, lo veremos en las próximas sesiones, cuando hagamos una selección con el selector, simplemente lo que tendrás que coger es tu selección, tu ficha técnica o la descripción del ventilador y enviársela a un agente de Solar y Palau que tengas en tu zona para que él te cotice el ventilador y sin ningún problema te entrarán también la transmisión por poleas y correas, ¿vale? Bien, pasamos a la 18. ¿Qué tipo de ventilador se recomienda para tener una temperatura adecuada al interior de una sala eléctrica? Bueno, esta pregunta es complicada. No es el tipo de ventilador, ¿eh? Aquí lo que tienes que pensar es qué caudal necesitas, ¿vale? Y qué tipo de instalación tienes. Es lo que comentábamos al principio, ¿vale? Tienes que tener en cuenta el caudal y la presión, ¿vale? Y tu instalación. Si va a ser un ventilador, por ejemplo, que tú quieres instalar tipo mural, por ejemplo, podría ser un axial, moverás un caudal y reducirás la temperatura de esta sala eléctrica. Al final, esto no hay una normativa internacional en salas eléctricas, ¿vale? Pero sí que hay normativas en cada país. Seguramente podréis encontrar normativas en vuestro país respecto a salas eléctricas para tener una temperatura adecuada, ¿vale? Luego, ¿qué tipo de ventilador? Depende de tu instalación. Si no puedes instalar el ventilador, normalmente en una sala eléctrica se utilizan ventiladores axiales murales, ¿eh? No son los ventiladores axiales que hemos hablado en este curso, pero son ventiladores tipo compact, tal vez los conoces de Solar y Palau. Lo que se requiere es extraer este calor de la sala eléctrica, ¿vale? Entonces tú puedes hacerlo con un ventilador axial mural que va pegado al mismo muro de la sala, o bien lo puedes hacer con un centrífugo a través de una conducción, lo puedes hacer con cualquier tipo. Lo importante es que extraigas
el caudal necesario. Y este cálculo del caudal normalmente se relaciona con la potencia disipada por las máquinas eléctricas que tienes dentro de la sala. Ahí seguro que lo encontrarás por internet. Yo tengo mala memoria y ahora mismo no me acuerdo, pero hay un factor de disipación de los motores en las salas. Tú tienes que tener en cuenta esta disipación y te dirán, a partir de ahí tú puedes hacer el cálculo del caudal necesario para que tu sala tenga una temperatura adecuada. ¿Vale? No te puedo contestar, necesitas un ventilador de la gama FR modelo tal, porque primero, como hemos dicho inicialmente, hay que hacer un cálculo del punto de trabajo, tienes que ver tu tipo de instalación, si tiene que ser axial o centrífugo porque necesitas conducción o bien puede ir mural, ¿vale? Y una vez tengas claro esto, punto de trabajo, pues puedes seleccionar un ventilador adecuado, ¿vale? Bien, vamos a la 19. A favor, comentar sobre los impulsores de uso para aire húmedo y caliente para un sistema de extracción de vapores calientes. Vale. Esta pregunta es ambigua, ¿vale? Si a mí me preguntan esto, yo te tengo que decir qué significa caliente y qué significa húmedo, ¿vale? Caliente, ¿qué temperatura? Caliente, ¿qué significa? 50 grados, 100 grados, 200, 250, 300. Y humedad, ¿qué humedad? 90%, 70%. Normalmente si es aire húmedo, lo que hacemos es, aire húmedo me refiero 80-90%, lo que hacemos es recomendar el rodete y la embocadura, perdón, el rodete o las partes en contacto del ventilador, es decir, la voluta, en la voluta y el rodete en acero inoxidable, que podría ser 304 o 316. ¿Vale? Luego, la temperatura, pues yo te puedo dar solución hasta 450 grados. ¿Vale? Si fuera más temperatura, tendríamos que mirar a ver qué se puede hacer. ¿Vale? ¿Hasta qué capacidad en metros cúbicos se fabrica? Metros cúbicos hora, el ventilador más grande en metros cúbicos hora, el ventilador mayor que podemos hacer es precisamente de este tipo, de doble aspiración. Hemos comentado antes que podríamos llegar hasta 650.000 metros cúbicos hora. ¿Vale? En axial podríamos llegar con el MXA que os he enseñado al final hasta, creo que eran 120 metros cúbicos segundo, que es muchísimo. Aquí lo tenemos, ¿vale? 120 metros cúbicos segundo, ¿vale? Bien, vamos a la 21. Podríamos ver algo de ventiladores para minas y entender por qué casi siempre son axiales y no centroaxiales, ¿vale? O helicocentrífugos, cuando el segundo maneja mayores presiones. Bien, si bien nosotros suministramos ventiladores para minas, realmente la experiencia de la aplicación seguramente la tenéis vosotros, nuestros clientes. Nosotros os suministramos los ventiladores que vosotros requerís, ¿vale? Entonces, si quieres en la siguiente sesión, la persona que ha preguntado la 21, tráeme un ejemplo. ¿Vale? Si me lo dices así, no lo sé, supongo que sus razones tendrían para poner un axial en un centrífugo. Normalmente el motivo suele ser porque un axial tiene una instalación que es en línea, ¿vale? En cambio, el centrífugo la instalación no es en línea, ¿de acuerdo? Un axial lo podemos conectar a dos ductos, uno en la aspiración y otro en la descarga, en cambio, un centrífugo no. Normalmente es este el motivo, un motivo de instalación. Y esto viene por lo que os he dicho al principio. Se hacen las cosas porque se hacían así hace 30 años. ¿Vale? Entonces, una persona que diseña una mina, una ventilación de una mina, siempre lo ha hecho de la misma manera y siempre ha puesto los mismos ventiladores. Pues vamos a intentar dar una vuelta a eso y pensar antes. ¿Por qué voy a poner un axial si con un centrífugo me da más presión y consume menos el motor, con lo cual es más eficiente? Pues ahí está la pregunta que os hago. ¿Por qué seguimos poniendo un axial si me va mejor un centrífugo? Ya tú mismo te haces la pregunta, ¿no? Me gustaría que el próximo día me trajeras un ejemplo de esto y a ver si así te puedo contestar con mayor precisión. ¿Vale? Vamos a la 22. Buen día de nuevo. Una recomendación tiene que ver con el sistema de unidades, sobre todo para México. Estamos más acostumbrados al sistema inglés, sobre todo en potencias de motores, gasto y caídas de presión. Sí, vale, estoy de acuerdo.
Intentaré para las próximas sesiones tenerlo todo en unidades americanas, ¿de acuerdo? Y nada, y me disculpo en este sentido porque sí que tiene razón que pasa que luego hay otros países que se me quejarán tal vez, con lo cual no sé si tal vez lo bueno sería poner las dos, pero tienes toda la razón. Vale, vamos a la 23. ¿Qué ventilador recomendaría para una mina subterránea donde la presión es mayor a 1400 pascales y se debe mantener un caudal de más de 11.000 metros cúbicos minuto? Y además tengo otra pregunta, es si tiene las condiciones que se deben tener para trabajar en paralelo estos ventiladores. Vale, vamos a ver. Una mina subterránea, la presión es mayor a 1400 pascales. ¿Vale? Con lo cual me estás diciendo ya que es relativamente bastante caudal para un axial, ¿vale? 11.000 metros cúbicos minuto. Metros cúbicos minuto son 660.000, ¿vale? 660.000 metros cúbicos hora a 1400 pascales es bastante. Disculpadme un segundo. No, decía que me disculpáis un segundo que estaba bebiendo agua. No he terminado, estoy por la 23. Disculpad, sigo con la 23. Me pide 660.000 metros cúbicos hora a 1400 pascales. Bueno, tendríamos que mirarlo con el selector. También te propongo, si quieres me lo apunto y el próximo día te daré una respuesta. Aquí yo recomendaría, como bien apuntas luego en la siguiente pregunta, trabajar en paralelo. Podrías poner dos ventiladores. Si trabajamos en paralelo, sabes que la presión es la misma, pero que podemos dividir el caudal en dos, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que cada ventilador tendría que mover 330.000 metros cúbicos hora, ¿vale? A 1400 pascales, ¿de acuerdo? Yo aquí te propondría seguramente un ventilador tipo DFR, de doble aspiración, ¿vale? Ya haré la selección y el próximo día la mostraremos, el próximo día lo mostramos, ¿vale? Bien, 24. ¿Podrías recomendarnos información sobre el cálculo del empuje desarrollado por los ventiladores, así como la inercia que tienen que vencer el motor y su respectivo arrancador? Gracias. A ver, esta es una cuestión más de oficina técnica. Tendría que buscar el cálculo cómo lo hacemos porque ahora bote pronto no me acuerdo, no te lo sé decir. No es un cálculo difícil, seguro que por internet también lo puedes encontrar. De todos modos, es algo que ya tenemos en cuenta nosotros como fabricante y que no hace falta que calcules, ¿vale? Si lo necesitas, si necesitas la inercia, te lo podemos ofrecer como dato. Una vez nos pidas, mira, necesito este tipo de ventilador, nosotros te hacemos el cálculo, en nuestra oficina técnica te hace el cálculo y te dará el valor de esta inercia, ¿vale? Tanto en axial como en radial, ¿vale? O sea, te dará lo que se llama de otra manera. Esto sirve para calcularos los amortiguadores, que esto sí que puede ser interesante. Normalmente nosotros podemos ofreceros este dato, ¿vale? Y ahora sí que ya vamos a la última, 25. ¿Tienen algún software para calcular un equipo según aplicaciones y condiciones? Tenemos un software de selección, que es el EasyVen, ¿de acuerdo? Y que el cual será un punto muy importante en nuestras últimas 2-3 sesiones, ¿vale? Con lo cual, esta pregunta te la responderé de aquí un par de semanas que hagamos la tercera sesión y empecemos a practicar con el EasyVen, ¿de acuerdo? Según la aplicación no lo tendrás, pero según las condiciones del aire sí. Ya lo veremos que te hace el calculito él solo, ¿vale? Y bueno, han sido bastantes preguntas, con lo cual os estoy muy agradecido. Espero haberos contestado la mejor manera posible. Si es que no, bueno, pues os podéis dirigir a mis compañeros para que os puedan ellos también atender o bien apuntaros estas preguntas y si ha quedado también una para el próximo día. Que os recuerdo que será la semana que viene, jueves a la misma hora. ¿Vale? Y nada, hasta aquí esta sesión de hoy. Ya me despido. Muchas gracias a todos. Y nada, nos vemos la semana que viene.